Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después del sermón de las parábolas, Mateo presenta a Jesús predicando sobre los misterios del reino, que es el nombre de mi último libro. Valga la ocasión para hacer publicidad. Quedan pocos ejemplares, no se queden sin el suyo. Entonces, predica sobre los misterios del reino y el paisaje que contemplamos puede dividirse en tres partes. Una acción de gracias de Jesús que revela cómo actúa el Padre privilegiando a los pequeños. Después la revelación de Jesús sobre sí mismo y su relación con el Padre. Y por último, unos consejos a sus discípulos para que encuentren alivio en Él. En primer lugar, la acción de gracias del Maestro. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Importancia de la oración, de aprender a orar. Si no lográis que los chicos sean almas de oración, habéis perdido el tiempo, decía San José María. De estar en diálogo con el Señor. Y el mejor maestro es Jesús mismo. ¿Y cómo ora Él? Un estudio sobre la oración de Jesús durante su vida pública previa a la pasión demostró que la oración filial de Jesús se revela ante todo como una oración de acción de gracias. Te doy gracias, Padre, vemos en este pasaje, Señor del cielo y de la tierra. Dar gracias. Eucaristía significa eso, acción de gracias. Y en este caso, tú, Señor, agradeces al Padre la revelación a los pequeños. Y nosotros queriendo ser grandes. Ayúdanos, Señor, a convencernos de la importancia de la humildad, a ser humildes como María, que estaba segura de que el Señor había puesto los ojos en ella precisamente por la humildad de su condición de esclava. Humildes como Jesús, que no había venido a ser servido, sino a servir, que lavó los pies a sus discípulos en la última cena, como un esclavo, y que se identificaba con la virtud de la humildad, como veremos a continuación. En segundo término, después de la oración y la revelación de Jesús, en su oración al Padre, viene ese mostrarse cómo es Él y cómo es exclusivo su conocimiento recíproco con el Padre. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús quiere revelar al Padre a cada seguidor suyo. Como dice un escritor exégeta, le participa su conocimiento a su discípulo, a ti y a mí. Ese conocimiento exclusivo del Padre quiere que nosotros también lo tengamos. Lo introduce en su misterio y por tanto en el misterio de Dios. Eso es la oración también. Entrar en la revelación del Hijo. Y el camino que Jesús escoge es el de su imitación. Lo veíamos antes cuando nos invitaba a tomar su cruz cada día. Y hoy nos da un punto más, después de revelar su relación con el Padre, hace una invitación conmovedora a los discípulos. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Vengan a mí. Para el cansancio y el agobio, para la ansiedad del hombre contemporáneo, este es el camino para encontrar el alivio. Ir a Jesús.
que nos espera en el sagrario, que nos espera en el Evangelio, que nos espera en la oración, que nos espera en los sacramentos. Vengan a mí. Aquí está el mejor psicofármaco, el quitapesares para los discípulos de hoy, el sitio donde encontramos la paz, el amor. Vengan a mí. En él encontraremos la caldera para tener calor durante el día, para estar con él hora tras hora. El verdadero remedio para nuestros agobios, para nuestros cansancios, lo encontraremos en la medida en que vayamos a él. Podemos hacer un momento de examen para mirar qué lugar ocupan nuestras normas de piedad, nuestras prácticas ascéticas en la planeación del día. Si son lo más importante de la jornada, si están en los mejores momentos, o si las dejamos para la última hora, cuando tal vez ya el cansancio no nos permita concentrarnos y aprovecharlas como Dios quiere, y somos roñosos con el tiempo que le dedicamos al Señor. Vengan a mí. Y Jesús continúa su predicación con un consejo que revela cuál es el secreto para descansar en medio de las dificultades de la vida, para encontrar alivio a los cansancios y a los agobios de este valle de lágrimas. Vengan a mí, aprendan de mí. Él mismo es el modelo para ir al Padre. Pero en este pasaje, pues todo lo de Cristo es imitable. Sin embargo, se fija en dos virtudes. Vengan, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán el descanso para sus almas. Quizá la soberbia es la clave para entender cuál es la causa de nuestros cansancios, de nuestros agobios, y por eso tú, Señor, nos ofreces el camino de la humildad, nos invitas a seguir ese sendero, porque fue el que tú mismo recorriste, desde el nacimiento en el pesebre hasta la muerte en el madero de la cruz, mientras que la piel del diablo es la soberbia, como dice nuestro Padre. Benedicto XVI escribió: humildad no es una palabra cualquiera, una modestia cualquiera, sino una palabra cristológica. O sea, se trata de ser humildes como Jesús. Aprendan de mí. Imitar a Dios que se rebaja hasta mí, que es tan grande que se hace mi amigo, que sufre por mí, que muere por mí. Esta es la humildad que es preciso aprender, la humildad de Dios. Aprendan de mí que soy humilde, aprendan de mí a rebajarse, aprendan de mí a sufrir, aprendan de mí a ser amigo, aprendan de mí a morir. Una humildad que tiene pues muchas manifestaciones prácticas, también en el ejercicio ascético de cada día. Llama la atención esta virtud de la humildad, es tan humilde ella misma que no aparece en los elencos de las virtudes importantes. Están las teologales, fe, esperanza, caridad. Están las virtudes fundamentales, cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza. ¿De dónde queda la humildad? Lo que pasa es que está como en todas. Una virtud no es verdaderamente virtud si no es humilde. Y nos puede servir para nuestra oración un elenco de 7 virtudes que hizo San José María en Surco, en el punto 259, que manifiestan la humildad interior. Si nos faltan esas características de la vida cristiana, es que quizá hay una soberbia oculta en el fondo de nuestra alma. En primer lugar, la oración. Es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera de Él y nada de sí mismo. Aprende de mí, por eso Jesús es maestro de oración. Y en este pasaje ha comenzado haciendo oración, dirigiéndose al Padre, en acción de gracias. Pero también en la pasión está dirigiéndose al Padre, comienza con la oración del huerto. Oración, humildad del hombre que reconoce su miseria. Por eso nos ponemos de rodillas, ¿no? Como que el cuerpo adora también físicamente. Se dirige a Dios, todo lo espera de Él. Gran parte de los problemas de agobios, de cansancios, de ansiedades son
porque esperamos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de nuestras potencias, de nuestras posibilidades, de nuestra actuación, y bueno, damos cuenta que no somos capaces. Y entonces viene el estrés, el agobio, la soberbia, quedar mal. Cuando uno es humilde, ora, sabe que es Dios el que hace las cosas. Y es un punto concreto pues, en el que nos podemos detener más porque de alguna manera es como el resumen, ¿no?, de las otras virtudes. Por ejemplo, el apostolado es de Dios, no nuestro. Entonces es la humildad que nos hace ver que lo que atrae y conquista las almas es la gracia de Dios, la fuerza del Evangelio, y no nuestras pobres palabras humanas, aunque tengamos que prever muy bien lo que vayamos a decir y a estudiar. Pero si yo soy humilde, me doy cuenta que lo más importante del apostolado es la oración, la penitencia. Por eso la mejor preparación del apostolado, de la predicación, de las obras de misericordia es, entre comillas, gastar tiempo delante del sagrario. Entre comillas, perder minutos en adoración, en desagravio, pidiendo perdón y en intercesión por tantas almas y por tantos asuntos. Encomendarlos a Dios para que sea Él quien haga su obra y seguramente lo hará antes, más y mejor. Eso vemos en la vida de los santos, que son almas de oración. Juan Pablo II es famoso porque rezaba mucho y entre más enfermo estaba, más rezaba. Al final en los viajes recomendaban poner la capilla lejitos de la habitación porque es que si no, lo encontraban a las 3 de la mañana rezando y con una agenda intensísima. Pero claro, él era consciente de que era Dios el que oraba. Famosa aquella ocasión que alguna vez he comentado de un día que después de la oración por la mañana dice, prepárenme la misa. Entonces le explican, claro, con el viaje, el jet lag, seguro no sabía, padre, Santo Padre, hay una misa por la tarde. Ahora en la mañana tenemos un encuentro con el presidente y tal. No, es que precisamente el encuentro que tengo por la mañana es tan importante que quiero prepararlo celebrando la misa. Es Dios el que va a orar, yo celebro la misa. Humildad es esforzarse por hacer muy bien la oración. San Agustín lo resumía diciendo que primero está la oración y después la peroración. Nuestro Padre lo afirmaba con palabras parecidas. Antes de hablar a las almas de Dios, hablad mucho a Dios de las almas. Oración, o como humildad del hombre que conoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, y por eso se dirige a Dios, lo adora, de manera que todo lo espera de Él y nada de sí mismo. La primera virtud que muestra la humildad. La otra es la fe. Si la oración es la humildad del hombre, la fe es la humildad de la razón, que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y ante la autoridad de la Iglesia. Eso que decía San José María, si lo entendiera todo, es que Dios sería muy pequeño para caber en mi cabeza. Y eso lo decía mientras seguía estudiando, a pesar de que había tenido luces de Dios extraordinarias y era un teólogo, bueno, seguía estudiando. Ahí me llama la atención ver en sus fotos de su escritorio ahí el Esmaus, ¿no?, toda una enciclopedia de teología dogmática, porque había que estar al día. Además era de las últimas publicaciones en teología alemana, pues era esforzándose para conocer los juicios de la Iglesia, para ahondar en la verdad de Dios. Oración, fe. La obediencia es la humildad de la voluntad que se sujeta al querer ajeno por Dios. Jesús mismo es ejemplo de obediencia. En la última cena lo vemos. Si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una característica de la edad contemporánea, ese rechazo a todo lo que sea autoridad, de los padres, de los gobiernos, de todo el que manden, también en la iglesia. Entonces, pues lo que se dice es más papistas que el Papa, pero en el sentido de como ser mejores que el Papa, saber más que el Papa, enmendarle la plana hasta el mismo Papa, ¿no? No, la obediencia es la humildad de la voluntad, que se sujeta al querer ajeno por Dios. Por eso es tan importante en la vida espiritual la docilidad a quien nos acompaña en el camino ascético.
y presentamos lo que el Señor nos ha mostrado en la oración, que decimos que es tan importante, pues lo vemos, lo que nos ha dicho, lo que hemos decidido en su presencia, para también que haya esa persona iluminada por el Espíritu Santo para que nos acompañe y nos ayude a ver si es por ahí el camino, nos sugiera otras luces, nos impulse. Obviamente no para que haga lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? No es dime qué tengo que hacer, no va a decir lo que ha visto en la oración, ¿no? Y lo que libremente ha decidido y lo que ve por dónde va la cosa. Pero el Espíritu Santo se sirve también de lo que nos dice el Señor en la oración, de lo que vemos en el Evangelio, pero también de lo que aquella persona que nos ve en una vida diaria y que nos quiere y que ha pensado en nosotros y le ha pedido luces, pues también nos puede decir. San José María me gustaba mucho ese ejemplo cuando cuidaba mucho su dirección espiritual. Y entonces ahí uno le tocaba ir lejos, además, caminar un rato, una hora para ir donde el padre Sánchez, jesuita, que una vez le dijo, por gran consejo, frecuente el trato con el Espíritu Santo, no le hable, óigale. Eso fue todo. No podía pensar, valiente gracia, todo este viaje para que le digan a uno eso. Pues uno en su soberbia y en su ignorancia. Pero una persona humilde, con la humildad de la voluntad, que se sujeta al querer ajeno por Dios, lo lleva a la oración y le da vueltas y de ahí ha salido una riqueza espiritual tremenda. Unos puntos y unas oraciones pues, que están en surco, que están en forja, bellísimas. San José María ahondó mucho en la piedad neumatológica gracias a ese consejo tan sencillo. No le hable, óigale. Oración, fe, obediencia. La castidad es la humildad de la carne que se somete al espíritu. Claro, todos sabemos que fuimos creados con esa maravilla de integridad, de unidad, de alma y cuerpo, hechos a imagen y semejanza de Dios, pero pecado original, pues precisamente vino a romper esa armonía. Y desde entonces, pues uno tira para arriba, otro tira para abajo, ¿no? Jesucristo por eso nos dice, aprended de mí, aprended de mi castidad también, de mi humildad que se manifiesta en ese cuerpo que adora. Porque el cuerpo se resiste también en Jesús. También tiene la tentación de convertir las piedras en pan o de bajarse de la cruz. El diablo habla a través de las criaturas o directamente. Y la respuesta de Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya, le dice al Padre. Si es posible, aparta de mí este cáliz, ¿no? El cuerpo me pide, pues, rechazar aquellas cosas, ¿no? Pues, ¿quién le va a gustar clavarse a un madero? Pero que se haga tu voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Esto es la castidad también, humildad de la carne que se somete al espíritu. La mortificación exterior es la humildad de los sentidos. Qué bonito, porque es como verlo en positivo. No es que no puedo hacer esto, es que quiero ofrecerle a Dios la humildad de mortificar aquel gusto, en la vista, en el tacto, en el oído. Mortificación exterior, humildad de los sentidos. Y luego está la penitencia, que es la humildad de todas las pasiones inmoladas al Señor. Por eso decíamos antes que este mundo así contemporáneo, como que se aparta de Dios, que se busca a sí mismo, busca las pasiones, busca la sensualidad, pues le repele, rechaza, no entiende por qué el cristiano habla de penitencia, por qué el cristiano habla de mortificación, se escandaliza. Pero este es, desde Jesucristo, es el mensaje, ¿no? Necedad para los judíos, escándalo para los gentiles, Cristo crucificado. Y San Pablo dice, cargo, ¿no?, yo mismo también lo que falta, ¿no?, en la cruz por la iglesia. La humildad es la verdad en el camino de las luchas éticas. Se manifiestan, entre otras, en la oración, en la fe, en la obediencia, en la castidad, en la mortificación, en la penitencia. Pero no solo habla Jesús de humildad, vengan a mí, aprendan de mí, que soy humilde de corazón. Pero también habla de ser manso, sereno,
que también es una palabra cristológica. Benedicto XVI no solamente dijo que la humildad era cristológica, sino también la mansedumbre, porque implica de nuevo imitar a Cristo, configurarnos con Él, encontrar este espíritu de mansedumbre, sin violencia, de convencer con el amor, con la bondad, lo que no ven los santos. Ya Jesús lo había recomendado esta virtud en la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esos mansos son los mismos pobres de espíritu de la primera bienaventuranza, con los que Jesús se identificaba. Pidamos al Señor que nos dé la gracia para imitarlo en su humildad, en su mansedumbre, en su serenidad, y que de esa manera llenemos de sosiego y calma el ambiente en el que nos movemos. En Amigos de Dios dice nuestro Padre, serenos, porque siempre hay perdón, porque todo encuentra remedio, menos la muerte. Y para los hijos de Dios la muerte es vida. Quizá lo que nos quita la serenidad es también pues, la conciencia de nuestra miseria, de ver que es tan difícil, ¿no? Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice San Pablo. Te basta mi gracia, sé fiel y vencerás. La virtud se fortalece en la debilidad. Siempre hay perdón, todo encuentra remedio. Por eso, serenos. El protagonista no soy yo, el protagonista es Dios, la gracia que obra en mí. Hay un libro reciente que habla de eso, el elogio de la debilidad, me parece que se llama. Y habla del ejemplo de la perla, que se da porque hay una herida, ¿no? que hace que pues, la ostra empiece a generar un proceso ahí como de cicatrización, de defensa, y gracias a la herida es que se da la belleza de la perla. Si no hay herida, si no hay debilidad, si no hay exposición, pues no hay perla. Una manera positiva de ver las dificultades. Serenos porque siempre hay perdón, porque todo encuentra remedio menos la muerte. En la medida en que vivamos estas dos virtudes, nos identificaremos con Jesús y seremos también nosotros descanso para los demás, como lo es Él para nosotros. Y entonces, ya en último término, Jesús concluye sus enseñanzas en este pasaje con un consejo en apariencia paradójico. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes. Señor, estás hablando sobre descanso y recomiendas tomar un yugo. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues Amigos de Dios, dice San José María, cada uno de nosotros ha experimentado alguna vez que servir a Cristo Señor nuestro comporta dolor y fatiga. Negar esta realidad supondría no haberse encontrado con Dios. El alma enamorada conoce que cuando viene ese dolor se trata de una impresión pasajera y pronto descubre que el peso es ligero, que la carga es suave, porque Él lo lleva sobre sus hombros, como se abrazó al madero cuando estaba en juego nuestra felicidad eterna. Él es nuestro Cirineo. En la meditación anterior ponía esa imagen del Tiziano, de Jesús con la cruz y el Cirineo ahí detrás. Pero bueno, la imagen es contraria, es Cristo el que lleva la cruz nuestra. Señor, no es lo mismo tu yugo suave y tu carga ligera que nuestros cansancios y nuestros agobios. Nuestro alivio está en llevar tu yugo del modo en que tú lo portaste, con mansedumbre y con humildad. Ayúdanos a entender que de esa manera es como tu carga alcanza la suavidad. Que el yugo, dice también nuestro Padre, es la libertad, el yugo es el amor, el yugo es la unidad, el yugo es la vida que Él nos ganó en la cruz. Luego en Vía Crucis completa con una quinta característica, el yugo es la eficacia. Se trata, claro, esto es otra de esas enseñanzas, como dijéramos, contracorriente, porque pareciera que se opusiera a ese espíritu de libertad que el hombre contemporáneo clama. Pero resulta que la verdadera libertad es la que ofrece el cristianismo, porque es la libertad sin límites. La otra es en realidad una de arrojarse de las pasiones, la que mencionábamos antes, la libertad del hijo pródigo, que termina envidiando la algarroba del cerdo. En cambio, la libertad del cristiano, la libertad de Cristo,
Es un compromiso que, aunque vincula, libera. Es la enseñanza cristiana sobre la auténtica libertad, que no es ausencia de compromisos, sino capacidad de darse. El que más se entrega es más libre. Por eso tú, Señor, fuiste el más libre de todos, atado con clavos a un madero, porque lo hiciste con esa libertad que da el amor. Y por ese motivo, quien toma el yugo de Cristo es más libre que el Hijo pródigo. El yugo es la vida que Él nos ganó en la cruz. Se trata de un peso que es fruto del amor. Eso lo dice San Agustín. Amor meus pondus meus, ¿no? Mi amor es mi peso. Puestos a sufrir, como dijo Job, que la vida del hombre en la tierra es milicia, mejor hacerlo por caridad que por egoísmo. Mejor el sufrimiento del Calvario que el del pródigo, ahí debajo de los cerdos. Mejor buscar la alegría de Dios que nuestro pequeño capricho. Todo lo tenemos experimentado. Podemos pensar en la manera como la Virgen acogió la llamada del Señor, el yugo de la vocación, con un hágase generoso, sin condiciones. Por eso también San José María veía en ella el fruto de la mejor libertad, la de decidirse por Dios. Eso es libertad. De hecho, pues el Padre tiene toda una carta sobre la libertad. El descanso para nuestras almas está en llevar libremente tu yugo, Señor, en decidirnos por ti, en aprender así de tu mansedumbre y de tu humildad. Aprender a ser libres como lo fuiste tú, entregándonos sin condiciones a la voluntad del Padre, a cumplir la vocación, la misión que nos has asignado. De esa manera, cuando llega el dolor, pasa lo que decíamos. Se trata de una impresión pasajera y pronto descubrimos que el peso es ligero y la carga suave, porque lo lleva Él sobre sus hombros. Por eso el yugo de Cristo es vida, porque el mismo Señor nos ganó en la cruz, porque el yugo es el madero que Él abrazó y porque Él es nuestro cirineo. Él toma sobre sus hombros nuestras contradicciones, aligera nuestra carga. Por eso San Agustín dice que el principal yugo que el Señor vino a quitarnos es el yugo de nuestros pecados, que es el verdadero yugo, la vocación, los compromisos del cristianismo, la cruz. Eso no es yugo, eso son alas para volar. Yugo, nuestra miseria. Eso que el diablo nos presenta como camino de liberación, y es totalmente, pues ahí está el ejemplo de Adán y Eva. Dice San Agustín, dice Jesús a los hombres que llevan cargas tan pesadas y detestables y que sudan en vano bajo ellas, vengan a mí y yo los aliviaré. ¿Cómo alivia a los cargados con pecados? Perdonándoselos. Es que el Señor cambia el misterio de la iniquidad de nuestros primeros padres y de nosotros mismos por el misterio de su caridad infinita, que es el camino verdadero de la liberación, de la redención, de la justificación. Por eso escribió el señor Echeverría, don Javier, que Jesucristo nos propone un intercambio, darle lo que nos pesa y tomar nosotros su carga. Salimos ganando. Él nos mueve a que abandonemos en Él nuestra soberbia, que nos procura tantas fatigas, y que nos revistamos de su humildad, que permite considerar las cuestiones en su verdadera dimensión, sin exagerar las dificultades. Nos mueve a mudar nuestra ira y nuestra arrogancia por su mansedumbre. Siempre el cambio es a favor nuestro. Cargamos sobre Él la opresión que nuestros vicios y nuestros pecados merecen y conseguimos las virtudes y la paz que Él nos trae. Nos llama a canjear el desordenado amor propio por ese amor de Dios que se entrega a todos. Por eso termina diciendo que el yugo es llevadero y la carga es ligera. En resumen, Jesús ofrece su ejemplo, sus virtudes como descanso para los cansados y agobiados. Propone aprender de Él a ser mansos, serenos, a no buscar venganzas. Y de esa manera el alivio prometido es como un anticipo de la felicidad eterna, dice un exegeta. Es más que un simple reposo así humano, una siesta, ¿no? Y el cristiano adquiere ese alivio cuando acoge su bondad, su amor y sigue al Maestro por ese camino en el cual lo ha precedido. Camino que fue el que siguió nuestra Madre la Virgen. Al comienzo mencionamos que Dios se había fijado en su humildad cuando la eligió para que fuera su madre.
Y es que ella es el mejor ejemplo de imitación de Dios. Así lo reconoció ella más tarde, cuando entonó el Magnificat en casa de su prima Isabel. Ha mirado la humildad de su esclava. San José María comenta que la Virgen se muestra santamente transformada en su corazón purísimo ante la humildad de Dios. La humilde que aprende del humilde. Pidámosle a ella, Madre nuestra, que nos alcance la audacia necesaria para llevar sobre nosotros el yugo de su Hijo y para aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. De esa manera encontraremos el verdadero descanso para nuestras almas, porque su yugo es llevadero y su carga ligera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.